Hola, bienvenidos a este especial sobre los acuerdos de paz en Colombia, unos acuerdos que tienen tanto de logros como de retrocesos. Para hacer este balance estamos con Luis Celis, investigador en temas de paz y conflicto armado. Señor Celis, bienvenido. David, un saludo y gracias por la invitación. Para empezar, quisiera que habláramos primero de esta gráfica, una gráfica sobre las disidencias y sobre cómo surgen nuevos espirales de violencia que preocupan a los colombianos, ¿no? Se creería que tras la firma del acuerdo de La Habana, los niveles y los grupos iban a desaparecer en el país. Sin embargo, vemos que hay 85 municipios que ya tienen presencia de estos grupos de disidencia, y aquí no estamos incluyendo a la guerrilla del ELN, que sigue activa, y a los grupos neoparamilitares o como se quieran llamar, del Clan del Golfo y demás. ¿Usted cree que Colombia está cayendo de nuevo en una espiral de violencia? Bueno, primero que todo yo creo que hay que decir que hace 20 años la mitad de los municipios colombianos, que son 1.200, había presencia de las FARC. O sea que realmente el acuerdo que ha logrado el gobierno del presidente Santos y las FARC hace 3 años, hoy partido FARC, realmente es un acuerdo histórico y se muestra también en esa gráfica. O sea, venimos de 600 municipios hace 20 años a 85. Entonces, esto es como ir cerrando poco a poco una llave, la llave de la violencia, que también habría que decirlo que es un esfuerzo largo. El año entrante se cumplen 30 años del primer acuerdo contemporáneo que hizo con la guerrilla del M-19. Y así hemos hecho varios acuerdos, tanto con guerrillas como con paramilitares. Entonces, es cierto que Colombia aún no vive un clima de paz consolidado. También habría que decir que en Colombia hay unas fuerzas políticas poderosas que hoy son parte del gobierno, que no tienen interés en acabar con la violencia, sino que son parte de esas dinámicas de violencia en los territorios, violencias con las que, digámoslo, han sido impulsadas por el narcotráfico, por intereses políticos. Entonces, digámoslo, no es un tema fácil, pero indudablemente sí hay un logro importante en estos 3 años. Sin duda también con un golpe muy, por lo menos mediáticamente, muy fuerte contra el proceso fue el anuncio de Iván Márquez, que fue jefe negociador de las FARC en La Habana, y de Jesús Santrich de volver a las armas. ¿Qué tan relevante es ese anuncio en el marco de la implementación que se trata de sacar adelante? Pues yo creo que eso fue una mala noticia porque Iván Márquez fue el jefe negociador del acuerdo y es un destacado dirigente de las FARC. Yo creo que más es un golpe, digámoslo, mediático en la opinión pública, pero yo creo que esa disidencia no tiene ninguna posibilidades de volver a ser una amenaza o una gran fuente de violencia. También yo creo que ellos son conscientes de que son, digámoslo, combatientes muy curtidos, que en su mensaje de agosto de este año han dicho que no están interesados en enfrentar la fuerza pública. Iván Márquez ha anunciado un libro para estas semanas. Yo creo que habría que ver eso como un traspiés en el proceso, pero no como una gran amenaza. Sin embargo, además del tema de las disidencias, sí hay algunos temas que están más atrasados en cuanto a los compromisos que se adquirieron en La Habana, ¿no? Quisiera que usted nos resumiera, en su opinión, cuáles son los temas que pronto necesitan un mayor empujo. Pues, digámoslo, este conflicto armado tiene unas raíces que son, digámoslo, profundas en la sociedad colombiana. O sea, lo que originó el conflicto del cual ha participado las FARC como la fuerza más importante de esta confrontación de más de medio siglo, son 2 temas que son los puntos 1 y 2 del Acuerdo de La Habana. O sea, que las raíces del conflicto son los puntos que se trataron como un acuerdo de paz. El primer punto es, digámoslo, un mundo rural tremendamente desigual e inequitativo. O sea, una concentración de la tierra impresionante, un mundo de tal vez fácilmente 3 millones de familias campesinas sin tierra y otros 2 millones desplazados. O sea, que eso es un drama. Ese es el punto 1, que es un pequeño reformismo agrario que aún no se ha echado para adelante. Y la segunda raíz es la falta de... ¿Por qué no se ha echado para adelante? Porque hay fuerzas en la sociedad colombiana interesadas en mantener ese orden rural desigual. O sea, yo creo que siempre que se piense en el acuerdo de paz de Colombia, se piense que este es un acuerdo de paz sin transición real. O sea, que hay unos ganadores de más de medio siglo de violencia. Esos ganadores están en el mundo establecido, en el mundo del poder, en la derecha política más dura colombiana. Y parte de esa derecha hoy está en el gobierno. Entonces es como pedirle peras al olmo. O sea, ellos no están interesados en transformar el mundo rural
ni en transformar la política, que está llena de violencia, de inequidades, de desigualdad, de un sistema electoral obsoleto, muy digámoslo, permeado por irregularidades, por ilegalidad. Entonces, resumiendo, este es un acuerdo de paz donde los puntos centrales, el gobierno y las fuerzas que lo apoyan no están interesados en desarrollarlo, ni en transformar el mundo rural, que es el punto 1, ni en transformar la política, que es el punto 2, y mucho menos en reconocer sus responsabilidades y la verdad. Por eso es que ellos siempre están tratando de manipular lo que ha sido este conflicto como si los únicos culpables fueran las FARC. Las FARC tiene grandes responsabilidades. La guerrilla colombiana tiene grandes responsabilidades, al igual que los paramilitares que, digámoslo, se han sometido a una negociación, más sometimiento. Sí. Pero, digámoslo, estamos en esa disputa en Colombia. O sea, entonces el acuerdo, realmente, este gobierno en el ámbito internacional dice que lo cumple, pero realmente es una simulación. O sea, realmente no hay un compromiso del gobierno para echar adelante el acuerdo. Hay logros, ¿no? Quiero que veamos la siguiente imagen también sobre la reincorporación y sobre los exguerrilleros que se entregaron las armas. Y sin embargo, sí es importante, ¿no?, resaltar que hay de las 13.202 combatientes que entregaron las armas, que se acogieron al acuerdo, 13.023, el 98,6% de ellos sigue comprometido con el acuerdo según las mismas cifras oficiales, ¿no? Entonces, ese es un avance, un logro que se puede destacar. Por supuesto, yo creo que aquí las FARC es el compromisario que está cumpliendo con el acuerdo. El que no está cumpliendo con el acuerdo es el gobierno colombiano. Recordemos que es un gobierno elegido el año pasado, que es un gobierno, digámoslo, enemigo de este esfuerzo de paz. De hecho, ellos lideraron, si recordamos, aquí en el 2016 hubo un plebiscito para la paz que se perdió. Una cosa que, o sea, la mayoría de la ciudadanía votó en contra del acuerdo, lo cual es un poco paradójico y muestra un poco también el trauma de la sociedad colombiana, que no entiende realmente qué conflicto ha vivido y cuáles han sido los dramas de ese conflicto. Un mundo urbano que nunca ha entendido realmente lo que pasó en este conflicto. Entonces yo creo que la FARC sí está cumpliendo, como tú lo mostraste en la gráfica, o sea, más del 98% están comprometidos en el acuerdo, siguen en el acuerdo. Las disidencias lo que han hecho también es recoger nuevos combatientes, porque en un mundo, digámoslo, lleno de desigualdades y de pobreza, pues conseguir jóvenes pobres cristianos que quieran ir a la guerra, pues es relativamente fácil, triste y desafortunadamente. Bueno, hay otra imagen que también habla un poco de los retos y obstáculos que tiene la implementación del acuerdo y tiene que ver con la impunidad, ¿no? No solo está en riesgo la vida de los excombatientes, según las cifras de las mismas FARC, son alrededor de 140 combatientes, quizás más, sino también de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En esta gráfica vemos que es de la Fiscalía de Colombia, que hay una alta impunidad, 59,93% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales según sus cifras, ¿no? ¿Qué tanto afecta esa impunidad y a la violencia que persiste el desarrollo de los acuerdos de La Habana, la implementación? Pues, digámoslo, en Colombia ha sido sistemático el ejercicio de violencia contra los líderes sociales y políticos, contra los periodistas, el sistema judicial, contra los agentes estatales que hacen su tarea, bien sea de investigación judicial o de protección. Entonces, esto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que el acuerdo de paz ha hecho visible ese tema de la violencia contra los líderes. Realmente aquí hace falta un compromiso de Estado de proteger a los liderazgos, de investigar a los que los asesinan, no solamente a los que los matan físicamente, sino a quienes ordenan esos asesinatos. Entonces, este es un tema, digamos, lo que hace parte tal vez del punto 2 del acuerdo de protección de líderes sociales y políticos, porque en Colombia ser líder social o político es una profesión de alto riesgo. Entonces sí, yo creo que sigue siendo un desafío que el Estado colombiano garantice el derecho a la participación, al disenso, al control social, porque todos esos líderes fundamentalmente los matan porque se oponen al narcotráfico, porque se oponen a grandes proyectos, porque se oponen a la minería ilegal, porque están defendiendo sus comunidades y su territorio fundamentalmente. No es la única razón, pero sí es la central, digamos, es la disputa en los territorios. Entonces ese es un gran desafío. Otro tema sobre el que quiero destacar es el de la JEP, el modelo de justicia transicional acordado en La Habana. Ha recibido mucho palo desde distintos sectores políticos, sin embargo, y como vemos en esta gráfica, muchas personas o excombatientes y exmilitares y exmiembros de la policía se han acogido y están hablando, y hace unos días
se dio el hallazgo de una fosa común con por lo menos 50 civiles que fueron asesinados y presentados como bajas en combate por parte del Ejército de Colombia. ¿La JEP está logrando en medio de este clima tan difícil avances que pueden cambiar de pronto la realidad de Colombia? ¿Usted qué cree? El desafío de la JEP es enorme porque son más de medio siglo, digámoslo, de atrocidades cometidas por todos los actores. Entonces yo creo que está haciendo la tarea, está avanzando y yo creo que el año 2020 va a mostrar ya mensajes claros de investigación y de sanción. Señor Celis, para cerrar muy concretamente, ¿hay razones de optimismo o de pesimismo? ¿Está funcionando este acuerdo de paz en Colombia? Yo creo que hay razones para el optimismo y para el pesimismo. En el optimismo es que hay una sociedad que está madurando. Hemos tenido una época de protesta que también tiene que ver con el acuerdo. Creo que la sociedad colombiana tiene muchos temas para transformar y la guerra lo que ha hecho, porque todavía no lo hemos superado, es ocultar esos grandes conflictos. Entonces yo creo que hay razones para el optimismo de que hay una sociedad que está madurando. Pero también hay que decir que hay un gobierno y una clase política que no quiere el acuerdo de paz, que no quiere transformar el mundo rural, la política, la verdad, que hay políticas nocivas. Yo creo que en Colombia hay 3 guerras por cerrar. La Guerra Fría se mantiene en Colombia de alguna forma. La guerra contra el narcotráfico está plenamente vigente en Colombia, lo cual es un fracaso. Y la guerra contra el terrorismo. Entonces son 3 guerras que en Colombia se siguen librando desde hace medio siglo y que en cada uno hay rezagos de esos grandes desafíos. Señor Celis, muchas gracias por estar acá. A usted, muy amable. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir con nuestra programación en France 24 y en france24.com.